evaluando y analizando uno de los libros más influyentes de la era actual, que fue Psicopolítica, el libro de Byung-Chul Han, que, bueno, tuvo bastante impacto. El libro, por supuesto, uno de los más leídos en el mundo filosófico, pero también la columna que hicimos acá, y hubo una respuesta de ustedes que de alguna manera pidieron profundizar un poco más en el pensamiento de este surcoreano, que realmente tiene por un lado, una lucidez actual. Ha sido de alguna manera el heredero de quienes en otros momentos propiciaron un análisis crítico de la realidad, desde Althusser hasta Foucault o Deleuze. Y también vamos a intentar responder algunas observaciones que nos hicieron ustedes y que nos gusta muchísimo recibir un ida y vuelta, recibir algunas resonancias que ustedes pueden hacer de estos micros, de las entrevistas. Lo pueden hacer en nuestro Instagram de Tenemos Otro Plan, también en las redes de Una Radio Muchas Voces. La verdad es que realmente nos resulta muy útil y además las tomamos. Observaciones sobre el pensamiento, sobre la estructura que le vamos dando, cómo les gustaría escuchar, qué otros pensamientos les gustaría que analicemos por acá, qué factores, problemas, conceptos, preguntas puedan tener. Tenemos Otro Plan entonces en Instagram también, en las redes de Una Radio Muchas Voces, si no me buscan como Federico Fumiato allí en las redes. Bueno, habíamos analizado psicopolítica, nos quedaba pendiente, y a propósito del tema que estamos tratando esta semana, la manipulación de las emociones, y particularmente de la entrevista que vamos a tener, me pareció importante traer algunos fragmentos de uno de los últimos libros, el anteúltimo libro de Han, que es Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia. Si este no es un tema clave y vital para evaluar y analizar en un programa político o en un programa filosófico o en un programa incluso periodístico de noticias, bueno, no sabemos cuál, ¿no? Esta clave es, como venimos diciendo esta semana, al periodismo le cuesta mucho analizarse a sí mismo, nos cuesta, lo vamos a asumir en primera persona, porque existe esa metáfora que usó Michel Foucault en su momento, el ojo que se ve a sí mismo. ¿Cómo hace el ojo que todo lo ve, que observa a los otros, que los analiza, que los evalúa, para verse a sí mismo? Bueno, no podemos. Pareciera que no podemos, y sin embargo debemos hacer ese esfuerzo, tal vez a través de otros ojos. Bueno, en este caso los ojos de la filosofía nos permiten mirar el periodismo, pero también ustedes allí, que son receptores muchas veces, y ahora ya no receptores, todos nos hemos transformado en receptores y productores de información. Por eso Han le llama infocracia a la era actual, es decir, ya no la democracia, ya no aquellas formas de estructuración social que creíamos vigentes, sino algo que está basado en la información, y por lo cual vos, yo, tu vecino, tu vecina, en gran medida nos hemos transformado en quienes producimos información a través de las diferentes redes, pero también movemos información, que es el oro contemporáneo, es la gran mercancía de hoy, la información, pero también tus emociones. Vamos a ver cómo. Algunos fragmentos sobre esta era de la información y la manipulación emocional que hace Han. Dijo: vivimos en una era donde la información se ha convertido en el principal recurso de poder. En este contexto, las emociones no son meros sentimientos privados, sino herramientas manipulables que pueden influir en la opinión pública y por ende en el proceso democrático. Han evalúa, analiza a partir de muchos ejemplos, entre los que nosotros podemos nombrar, por supuesto, la elección de Donald Trump en su momento. De hecho, está atravesado este libro por esa elección, donde quedó demostrado. De hecho, hubo luego un juicio en la justicia del Reino Unido, pero también en el Congreso del Reino Unido, donde se acusó a Cambridge Analytica, de manipular la elección de Donald Trump a partir precisamente de obtener este elemento, la información de tus reacciones.
La información es eso, ¿no? Es información emocional de tus reacciones. Cada me gusta, cada like, cada me encanta, cada compartido, cada retweet, cada observación, cada cliqueo que damos va quedando en una memoria que es el algoritmo, que se llama Big Data. Esa acumulación, que es un homónimo del Big Brother, ¿no? Del Gran Hermano. Bueno, se llama Big Data a ese ojo que puede ver toda nuestra realidad consciente e inconsciente, es decir, todas nuestras reacciones emocionales frente a la información que vemos queda guardada en esos términos, porque la guarda segmentada según cómo reaccionás emocionalmente y por eso pueden luego manipular tu opinión. En aquella elección de Donald Trump en el 2016, bueno, se pudo demostrar cómo Cambridge Analytica segmentó en alrededor de 100.000 perfiles a los estadounidenses para poder hacerles llegar directamente la información falsa que necesitaban para incidir el voto en esa democracia. Con Jair Bolsonaro pasó lo mismo, lo vamos a charlar un ratito con Bruno Lima Rocha. Sucedió a través de WhatsApp, fue la gran novedad, pero también sucedió con Mauricio Macri, porque Cambridge Analytica confesó haber incidido y trabajado para horadar, y así quedó expuesto, están los videos en YouTube del juicio donde trabajaron por orden de los grupos de Cambiemos para horadar la imagen del kirchnerismo. Bueno, decía Han además, ¿cuál es el papel de los algoritmos? Los algoritmos de las redes sociales están diseñados para maximizar el engagement. Es una palabra en inglés que no se le ha encontrado traducción. El engagement es un constructo psicológico que significa conexión afectiva, cognitiva y conductual, y hace referencia a cuán activamente se encuentra involucrada una persona en una determinada actividad. O sea, buscar el mayor compromiso con eso que se está buscando, ¿no? Mayor compromiso. Por eso maximiza el engagement y lo logran explotando nuestras emociones más básicas, dice Han. El miedo, la ira y el placer. Estas tres emociones engloban lo que después está segmentado en un montón de reacciones, pero que están englobados en miedo, ira y placer. Este proceso no solo fragmenta la esfera pública, dice Han, sino que también distorsiona la realidad y polariza la sociedad. Un gran peligro que ya vamos a ver por qué. La búsqueda, el incentivo, la producción de polarización es muy rica para la producción de reacciones, que es de lo que viven las redes sociales, estas plataformas, estos grandes conglomerados económicos, financieros, hoy los más importantes del mundo, pero además no solo hoy, los más importantes en la historia de la humanidad. Nunca jamás la humanidad había acumulado tanto poder y tanta riqueza en un par de empresas tecnológicas que manejan básicamente esta información, es decir, nuestras emociones, y se han dado cuenta que la polarización es el insumo que genera la mayor producción de reacciones y por lo tanto de likes. Bueno, la democracia emocional, dice Han, es una forma degradada de democracia deliberativa. En lugar de basarse en el diálogo racional y el consenso, se fundamenta en la explotación y amplificación de emociones primarias que movilizan a las masas de manera irracional. Después de lo que venimos hablando en las últimas semanas, tal vez no sea tan fácil decir que hay una distinción tan clara entre lo racional y lo irracional. Y esto lo digo para que también seamos cautos a la hora de ubicarnos en uno u otro territorio, ¿no? Creernos que unos somos los racionales y los otros los irracionales sería un grave error, por ejemplo. Porque lo que está marcando es que en todos nosotros, nosotras, funciona ambos sentidos. Hay zonas de racionalidad, es decir, de una construcción de lenguaje común, de lógicas comunes, de normas en común, de orden y de organización, que le llamamos racional,
y otra parte que es la irracional, que también coexiste y vive con nosotros, que son los miedos, que son la ira, que es el placer, y que también funcionan en conjunto. Ahora, la democracia como sistema debería fomentarse y anclarse en la parte racional, es decir, en la construcción de normas comunes y de reglas consensuadas. Bueno, la infocracia, por el contrario, trabaja sobre lo contrario, sobre la parte irracional de nuestra psiquis, de nuestra vida en general y de nuestra vida en común. La economía de la atención, dice Ham, y mientras me voy a tomar un mate para poder continuar, la economía de la atención, que se le llama precisamente a esta nueva economía que busca y que se basa en capturar tu atención el mayor tiempo posible. Ha transformado, dice, la política en un espectáculo emocional. Los políticos y los partidos ahora compiten por captar la atención de los votantes mediante la creación de contenidos que generen respuestas emocionales fuertes, en lugar de propuestas políticas coherentes y bien fundamentadas. Y acá podríamos poner y analizar, por ejemplo, en el caso argentino de la última elección de 2023, ambos polos, ¿no? Cómo se utilizó desde un polo la ira, tal vez como principal insumo, también el principio del placer, ¿no? Porque es el principio que está sobre el que se basa el anarcocapitalismo. Un principio válido y consistente, pero que lo utilizaron de una manera un poco limitada. Es decir, el placer individual e inmediato. Y como ya hemos visto en otras ocasiones, cuando hablamos, por ejemplo, del utilitarismo, el principio de placer puede implicar guardar algunas dosis de placer actual para poder contemplar otros. Y también implica, por ejemplo, que la seguridad, mi seguridad, que lo da la vida en comunidad, la vida en conjunto, la vida en sociedad organizada, pueda permitirnos mayor placer, o por lo menos una base sólida para el placer. Bueno, del otro lado se utilizó el principio del miedo. Se apuntó a generar reacciones que tuvieran exclusivamente que ver con un miedo a eso que podía venir, a cambiar nuestras condiciones de vida, a empeorar y a degradar nuestras condiciones económicas, por ejemplo. Bueno, quedó a las vistas cuál funciona mejor. En cada momento funciona uno u otro, pero claramente en este momento las ultraderechas están fomentándose y anclándose en el principio de la ira y también del placer. Sobre la polarización, y acá quiero hablar de una película que vi ayer, que ha salido ahora en estos últimos días, que está en la plataforma de Netflix, que es Políticamente Incorrecto, es una película española que está dando mucho que hablar, pero primero cito a Ham. La manipulación de las emociones en la era digital no solo divide a la sociedad, sino que también fomenta un ambiente de constante conflicto y confrontación. Esta polarización es perjudicial para la democracia porque erosiona la confianza y la capacidad de cooperación entre diferentes grupos sociales. Y acá está un punto bueno. La película Políticamente Incorrecto se basa en una chica que es asesora de imagen de la nueva izquierda y otro personaje masculino que es asesor de imagen o lo pretenden ser, de la derecha liberal de España. Y bueno, se encuentran e intentan, por una serie de acontecimientos, buscar algunos consensos entre ellos por algunas aventuras que tienen que vivir. Y todo lo que implica la impostura necesaria en la política para poder producir polarización y a la vez escenas donde el amor, el cariño y la necesidad de cooperación para resolver algunos problemas está latente y cómo eso entra en conflicto. Por eso lo que dice Han es que esta polarización, además de ser perjudicial en sí misma,
es perjudicial para la democracia porque erosiona la capacidad de cooperación, la confianza que podemos tener unos con otros para poder vivir en sociedad, para alcanzar algunos consensos básicos de convivencia. Y se busca precisamente un escenario de conflictividad permanente y, como dice Giorgio Agamben, de excepción permanente, ¿no? Un estado en el que requiere herramientas de excepción porque nadie puede resolver el conflicto. Y ahí es donde aparecen los salvadores mesiánicos, ¿no? Dice Han que la infocracia, este modelo que inunda nuestra era actual, socava la verdad mediante la propagación de fake news, de noticias falsas, y agrega, y acá hay un fuerte análisis de Han y de otros autores sobre las teorías conspirativas que apelan a las emociones. La verdad objetiva pierde su valor frente a las narrativas emocionales que refuerzan las creencias preexistentes y los sesgos cognitivos. A ver, esto es muy importante y démosle este cierre de la columna a este punto porque la verdad debe quedar en sospecha. Este es el objetivo de la infocracia, es decir, que no haya nada que pueda ser un suelo sólido, y lo de suelo sólido lo digo a propósito porque, por ejemplo, una de las instalaciones que hizo las usinas que intentaron, que siguen intentando, construir esta nueva realidad, una realidad virtual, instalaron a partir del comienzo con grupos evangelistas norteamericanos asociados a estos grupos de poder digital, instalar el terraplanismo, por ejemplo. Más allá de lo que podamos opinar o cada uno haya investigado sobre la temática, de dónde salió y nació es en el intento de derrotar la última verdad, es decir, el suelo donde pisamos. Si esa verdad es derrotada, bueno, cualquier otra verdad puede instalarse, cualquier otra conducta puede instalarse porque ya llegamos a dudar incluso del suelo que pisamos. Por eso la verdad objetiva pierde su valor, dice Han, y se instalan las narrativas emocionales que refuerzan creencias preexistentes. Alguna vez hablamos del efecto papa caliente, que le han llamado en redes sociales, en el mundo de la información, que es el efecto de que, ¿vieron ese juego que se juega de tener una papa caliente en la mano y hay que pasársela al compañero para no quemarse? Y bueno, en eso constituye un juego muy divertido, pero que en este plano se vuelve cínico. La idea es que recibas información que tenga tal grado de relevancia y de impacto que necesites compartirla con otros. Y acá creo que nadie se salva, ¿eh? Nos afecta a todos. Es algo muy común que uno reciba una información y antes de chequear su veracidad, su pertinencia, de dónde viene, quién la escribió o en todo caso si existe en otros medios de comunicación, incluso cuanto menos popularizada está, más sentimos que tenemos que compartirla porque tenemos un secreto en la mano. Hay alguien que cometió un acto de corrupción, hay alguien que, no lo sé, produjo un acto o reveló una verdad que hasta ahora creíamos imposible y que entonces la necesitamos compartir. Bueno, este efecto es muy perjudicial, nos vuelve a todos cómplices de esa modalidad y refuerza nuestras creencias preexistentes, porque apuntan precisamente, y es más, lo que tengo que decir y nos tenemos que decir, es que te llega a vos, no porque tu acción de libertad ha podido encontrar una información vedada y encubierta por el poder, sino que te llega porque hay un poder digital que está conociendo precisamente lo que a vos te va a afectar y por eso te dirige esa información que sabe perfectamente
que te va a impactar y que la vas a querer compartir. Bueno, vamos a cerrar acá porque me parece que ya de por sí nos deja pensando y buscando limitar. Lo último, y vamos a seguir con Han, por supuesto, y con Infocracia, pero hace mucho hincapié en cómo nos mueven a colaborar todo el tiempo. Y colaborar es, tenés que comunicarte. Tenés que comunicarte. Todo el tiempo hay que comunicarnos. Todo el tiempo debes estar produciendo información, compartiendo cosas, mostrándonos. Bueno, tal vez silenciarnos un poco en redes, silenciarnos en grupos, y no quiere decir aislarnos, sino frenar un poco ese ímpetu, esa conmoción a compartir cosas y tal vez empezar a analizar, a evaluar, a reflexionarlas, pueda aumentar nuestra capacidad crítica, que es de alguna manera lo que intentamos hacer acá con estas columnas.